Hermanos, Dios les bendiga. En esta hora vamos a iniciar nuestro culto de estudio. En esta ocasión lo hemos pasado para este día miércoles y siendo parte de las reuniones que tenemos en esta Semana Santa. Así es que vamos a iniciar este estudio, este culto de estudio, y vamos a tener una oración para comenzar. Oremos. Señor, te agradecemos porque nos das esta bendición de estar nuevamente, Señor, con esta oportunidad de estudiar, meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este tiempo para que tu palabra siga edificando nuestra vida, nos siga llevando, Señor, para vivir conforme a tu voluntad. Señor, que en este tiempo sea un tiempo en el cual, Señor, tú nos ayudes para que así apliquemos tu palabra a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos todo, ponemos todo en tus manos y, Señor, todas nuestras necesidades en tus manos las ponemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a cantar el himno Señor, ¿quién entrará?, que está en su pantalla. Ustedes lo pueden ver. Este es un himno del himnario Mil Voces para Celebrar. Cantemos. Bien, hermanos, ahora vamos a pasar al estudio del profeta Ezequiel y nos corresponde en esta ocasión el capítulo 20, que podríamos titularlo como Destino amargo de la nación pecadora. Así es que, hermanos, les invito a que puedan buscar en sus Biblias, o de otra forma también ustedes pueden ver en su pantalla la lectura que en esta ocasión estaremos meditando, el pasaje que estaremos meditando. Así es que les invito a que así lo hagamos. Vamos a escuchar este capítulo 20. Capítulo 20. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: Así ha dicho Jehová el Señor. ¿A consultarme venís vosotros? Vivo yo que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles: Así ha dicho Jehová el Señor. El día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo:
yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí, y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto, y los traje al desierto, y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos, y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos, y guardad mis preceptos, y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones, y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir. Y los contaminé en sus ofrendas, cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Aun en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí. Porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan, allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. Y yo les dije, ¿qué es ese lugar alto a donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama hasta el día de hoy. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres, y fornicáis tras sus abominaciones? Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. ¿Y he de responderos yo, casa de Israel? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor.
Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: andad cada uno tras sus ídolos, y servidles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré, y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Como incienso agradable os aceptaré, cuando os haya sacado de entre los pueblos, y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos. Y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros, por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur, derrama tu palabra hacia la parte austral, profetiza contra el bosque del Negev. Y dirás al bosque del Negev: oye la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos los rostros, desde el sur hasta el norte. Y verá toda carne que yo Jehová lo encendí, no se apagará. Y dije: Señor Jehová, Señor Jehová. Ellos dicen de mí: ¿no profiere parábolas? Bien, hermanos, después de haber escuchado este capítulo, vamos a ir analizando diferentes partes y primeramente los versículos del 1 al 29, que nos habla de la historia de la rebelión de Israel. Y el mensaje del profeta se da ante la llegada de los ancianos del pueblo, quien estaban buscando pues la palabra de Dios, ahí los versículos del 1 al 4. Luego el profeta presenta un resumen de la historia del pueblo de Israel. Podría llamarse la historia de la infidelidad, versículos del 5 al 29. Posteriormente pasa a considerar la situación presente, ahí está indicado en su pantalla, y demostrando que si sus antepasados habían sido infieles, estos ancianos que estaban presentes y que también representaban al pueblo, seguían el mismo camino después de esta visión pues desalentadora sobre el pasado y también del presente. El profeta mira hacia el futuro, los versículos 40 al 44, y en el que la purificación del pueblo llega después del arrepentimiento y la convicción de pecado. En la última sección, de acuerdo a esta división que ustedes pueden ver ahí más concretamente en su pantalla, en esta sección última de todo este capítulo, pues el profeta presenta cómo se va a lograr esa actitud, ese cambio del pueblo, y es a través del juicio de Dios. Esto corresponde ya a los versículos 45 al 49. Así es que vamos a ver cada una de estas secciones que ya hemos mencionado, que han visto en esta hora. Ahora, los versículos del 1 al 4 para ver esta primera parte, y pues nos da una ubicación del tiempo del mensaje que da el profeta. Y se menciona ahí al inicio de este capítulo que es en el año séptimo, en el mes quinto, a los
10 días del mes. Y esta es la cuarta fecha que se da a conocer en este libro, se menciona en este libro. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué la mención de esta fecha? Y es posible que hubiera pasado algo pues importante, relevante, que llevó a los ancianos a presentarse delante del profeta. Y hay dos posibilidades que pudiéramos pensar, o que los comentaristas hablan sobre que fueron sucesos especiales. La primera tendría que ver con un posible levantamiento que se estaba dando, y que pues dado que esto en Egipto estaba dándose, pues esto hacía pensar que podía llegar el momento de su liberación, y de esta manera llegaría también el fin del cautiverio. La segunda está relacionada con la posibilidad de celebrar los sacrificios en Babilonia, que era donde pues ellos se encontraban. Recordemos eso también. Bueno, pues recordemos que anteriormente en el capítulo 14, al inicio, el versículo 1, de forma semejante nos habla que se acercaron estos ancianos ante el profeta para escuchar lo que él tenía que decir. Sin embargo, aquí en esta ocasión la intención no era tanto escuchar, sino directamente consultar. Es decir, que con todo ello ellos esperaban una respuesta. Y bueno, podemos ver ahí en los versículos 3 y 4 la respuesta a esta consulta de estos ancianos. Y podemos notar dos cosas. Por un lado, que el Señor Dios pues rechazó este intento de consulta, como también lo hizo en el capítulo 14 que ya hemos estudiado, y hace una pregunta. Ahí lo podemos ver en estos versículos. Dice: ¿a consultarme venís vosotros? Y bueno, esta pregunta era pues cuestionando la sinceridad de esa consulta. Realmente estas personas, estos ancianos, querían pues que Dios les dirigiera, o más bien esperaban que el profeta pues les dijera lo que ellos querían oír. Por otro lado, también ahí en el versículo 13 encontramos expresado un juramento, que esta es la forma en la cual refleja esta expresión que dice: vivo yo, ¿sí? Y con esto estaba enfatizando ese rechazo, esa negativa de parte de Dios de permitirle que le estuvieran consultando, porque la verdad no era honesta su consulta. Ellos esperaban que las cosas siguieran como ellos lo habían predeterminado. Bien, ahora la segunda parte de esta respuesta es el proceder de parte de Dios, y tiene que ver con que ahora se les debe de comunicar un mensaje. Antes de darles una respuesta en sí, se le ordena al profeta que les haga conocer las abominaciones. Ahí el versículo 4 dice: hazles conocer las abominaciones de sus padres. No da una respuesta, sino les empieza a decir que van a recordar estas abominaciones que hicieron sus antepasados. Así es que el profeta se convierte en este momento en una especie de juez, y como tal deberá presentar las abominaciones que tanto como sus padres, pero también ellos estaban cometiendo o habían cometido sus padres. Y después de esta introducción, el profeta comienza con la descripción de estas abominaciones que se habían dado en el pasado. Los versículos del 5 al 29, esta sección que ya hemos mencionado al principio. Y así es que aquí encontramos un resumen de la historia, donde podemos ver
que el profeta divide la historia de su pueblo en distintas etapas, distintos momentos de la historia. Y podemos ver 4 de estas etapas, de estos momentos. Primeramente, la estancia en Egipto, que termina en el éxodo o liberación. También su estadía en el desierto, que tiene que ver con la primera generación, que se destaca porque es el momento de la recepción de la ley, los versículos del 10 al 17. Y también la otra etapa que tiene que ver con la peregrinación en el desierto, que esta tiene que ver con la segunda generación. Y finalmente el profeta presenta el ingreso a la tierra, es decir, a la tierra prometida, y con esto el cumplimiento de la promesa de parte de Dios, los versículos 27 al 29, que ustedes pueden ver ahí en su pantalla toda esta división, esta estructura. Y bueno, vamos a ver cada uno de estos periodos señalados y algunos elementos singulares. Primeramente, esta etapa que es cuando estuvieron en Egipto y que termina en el éxodo o liberación. Para el profeta, este es el punto de inicio de la historia del pueblo. Podemos ver los siguientes aspectos clave que nos pueden ayudar a entender. Así es que se señala la relación especial entre Dios e Israel, los versículos 5 al 6. Esta relación está marcada por esta palabra que dice escogí, que habla de la elección, ahí el versículo 5. Es decir, la iniciativa fue de Dios y no del pueblo. Ellos no habían elegido a Dios, era Dios quien los había elegido a ellos o llamado para ser su pueblo y de esta manera recibir sus beneficios. Pero el texto no solo queda con la elección, no solo se habla de este beneficio, sino que también menciona que Dios se dio a conocer a ellos. Y esto significa que el pueblo tuvo un encuentro directo con Dios. Es Dios quien se había revelado a este pueblo, quien había ido al encuentro de este pueblo y establece entonces esta relación directa entre pueblo y Dios. Dice ahí el texto: yo soy Jehová vuestro Dios. Luego se presentan las acciones de Dios a favor de su pueblo y que son resumidas en 2 aspectos. El primero es cuando lo saca de Egipto. En varias ocasiones se menciona aquí en este capítulo esta expresión o esta idea, en los versículos 10, 9, 14, 22, donde se habla de que Dios sacó a su pueblo de Egipto. Sacarlos fue para llevarlos a esta tierra prometida, y la figura que quiere presentar el profeta es a este Dios que está caminando, que está yendo con el pueblo para llegar a esa tierra. Y esa es la gran bendición que le había dado al pueblo y que también tenemos nosotros, hermanos, que Dios siempre camina a nuestro lado. A pesar de esta relación especial que tenía el pueblo de Israel, pues debemos de considerar una mención especial en estos versículos, la cual tiene que ver con el juramento que Dios les hace. Vemos todos estos beneficios, todo lo que Dios había hecho. Esta otra de las cosas que aquí se mencionan y que tienen que ver con la frase alcé mi mano. Esta expresión, este gesto, pues hablaba de un juramento. Alzar la mano se deriva del antiguo gesto que acompañaba al acto de hacer un compromiso solemne. Y esta acción de levantar la mano, pues no solo se menciona aquí en ese versículo, sino
en varias veces en el versículo 15, ustedes pueden ver el versículo 22, 23, 28 y 42. Nada más en estos versículos 5 y 6 aparece 3 veces mencionado esta frase, levantar la mano. Así es que estaba enfatizando que Dios había asumido un compromiso con su pueblo y que mantuvo ese compromiso a pesar de que el pueblo se había rebelado, a pesar de la infidelidad de este pueblo. Y esto es algo que pues también nos lleva a recordar que Dios es fiel. Muchas veces nosotros le fallamos y Dios aún sigue manteniendo su fidelidad. Bien, pues lo que vemos más adelante pues es la respuesta del pueblo ante este pues proceder muy bondadoso de parte de Dios. Y aquí encontramos una doble respuesta, ¿sí? Y esto es lo sorprendente. Después de toda esta bondad, el pueblo, por un lado, se rebelaron, dice ahí, se rebelaron contra mí, que también lo completa con la frase ahí en el versículo 8 y dice, y no quisieron obedecerme. A la rebeldía del pueblo, pues también le sigue la reacción de Dios. La segunda parte, de estos versículo 8, encontramos una expresión que indica que Dios estaba dispuesto, dice ahí la palabra, derramar su ira, su furor sobre su pueblo en medio de la tierra de Egipto, ¿sí? Es decir, todavía ni salían de Egipto y ya habían hecho, diríamos, enojar a Dios. Bueno, este texto termina afirmando que Dios actuó a favor de su pueblo, y esto es algo que vamos a ir viendo, que se repite una y otra vez, que dice ahí el versículo 9, a causa de mi nombre. A causa de mi nombre, Dios, recordemos, había jurado a sus antepasados, a sus padres, que los llevaría a la tierra prometida, por lo cual pues no destruye este pueblo y continúa con su compromiso a pesar de esta conducta rebelde del pueblo. Al mismo tiempo, no cabe duda de que a la vista de otras naciones, pues Dios tenía una relación especial con su pueblo Israel, y la destrucción de este sería a los ojos de las demás naciones pues una señal de la falta del poder de Dios. Por eso dice que por su nombre Él mantenía su fidelidad y no los destruía. Bien, ahora la siguiente parte que ya hemos mencionado tiene que ver con los versículos del 10 al 17, que nos habla de este tiempo en el desierto, que tiene que ver con una primera generación, donde se destaca esta recepción de la ley. Y bien, el texto comienza con la afirmación de que Dios cumplió su palabra, aunque habían fallado, recordemos, pero sin embargo Dios cumplió su palabra y los sacó de la tierra de Egipto y los lleva a este desierto. Ahí dice el versículo 10, que los sacó de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Notemos que después de esta salida de Egipto fueron llevados al desierto. Ahí recibieron estos estatutos, estos mandamientos de parte de Dios, y no se menciona, ustedes notarán que se hable de este monte Sinaí donde Moisés recibió las tablas de la ley, porque más que hablar de un lugar físico, un lugar específico, se refiere a un estado, es decir, el peregrinaje espiritual del pueblo, y en ese peregrinaje reciben estas leyes de parte de Dios. Así es que podemos estructurar esta sección de la siguiente manera. Los versículos 11 y 12 presentan las demandas de Dios al pueblo, y que las podemos dividir en dos partes. Una que tiene que ver con lo individual, la vida personal, por eso la palabra es el hombre, y la segunda que tiene que ver con la comunidad. Ahí en el versículo 12 se refleja ellos, que aquí la palabra que se usa es ellos. Y en esta primera parte que tiene que ver con lo individual, pues encontramos dos expresiones que ya usó
el profeta ahí en el capítulo 18, el versículo 9, que enfatiza que el hombre que cumpliere vivirá. Así es que el propósito de estos mandamientos de Dios, hermanos, tengamos muy presente, el propósito de los mandamientos de Dios, el cumplirlos nos lleva a que alcancemos la vida, a que tengamos la vida verdadera. La segunda parte, el versículo 12, que considera esto, como ya dijimos, se dirige a lo que es la comunidad, y ahí hay una expresión y dice: y les di también mis días de reposo, que se refiere a los días sábados, ¿sí? Y tenía dos propósitos. El que hubieran recibido esta ordenanza tenía dos propósitos. Por un lado, para que fuera, así lo dice el texto, para que fuese por señal entre mí y ellos. Es decir, era un recordatorio del pacto entre Dios y su pueblo. Y esto, hermanos, es lo que significa el día de reposo, un recordatorio. Y el cual pues deberían mantener siempre presente todas las generaciones. También tenía el propósito de que supieran, ahí lo menciona, que supieran, es decir, que conocieran, vivieran esta experiencia donde Dios los santificaba, ¿sí? Bien, ahora vemos también la respuesta ante ello, la respuesta que da el pueblo. El versículo 13, la primera parte, ante esto que ya hemos mencionado, estas demandas de parte de Dios, que es semejante a lo que ya hemos visto, el versículo 8, la primera parte, pues responden igual con rebeldía, y se agregan otras expresiones que no están en el versículo 8, donde se dice que desecharon mis decretos y mis días de reposo profanaron en gran manera. Así es que ante estas acciones tenemos también la respuesta de Dios. Vamos viendo esto, ¿verdad? La respuesta de Dios ante las acciones, las reacciones del pueblo. Estos versículos 13 al 17. Y aquí lo podemos dividir de la siguiente manera. Primeramente, con una intención de castigo, el versículo 13, después también el perdón de Dios, y finalmente presentan las consecuencias que debería enfrentar por su pecado. Ustedes pueden ver ahí los textos que tienen que ver con cada una de estas partes. Y en cuanto a la intención de castigo, la expresión que se utiliza dice: derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Y hermanos, que pues esto lo podemos relacionar con lo que tiene que ver con Éxodo, el capítulo 32, versículo 10, cuando se habla de esta desobediencia, cuando en el Sinaí Moisés recibió los mandamientos y el pueblo hizo este becerro de oro para adorarlo. Ahora, si bien el versículo 14 habla del perdón de parte de Dios, dice ahí: a causa de mi nombre. Sin embargo, en los versículos 15 al 17 encontramos lo que podríamos llamar como las consecuencias del pecado. Si bien Dios había asumido un compromiso con su pueblo de sacarlo de Egipto, ahora también se habla de que alza su mano jurando que no los llevaría a la tierra que les había dado. A partir de esta afirmación presenta dos elementos. En el primero se hace un recuento de los pecados, ¿sí? Por lo que el pueblo pues iba a recibir el castigo, y que no entrarían a la tierra prometida. Recordemos que esto es todo la historia, está recordando la historia de cómo Dios había sido bondadoso y cómo había respondido el pueblo. Así es que aquí vemos que pues se mencionan estos pecados, este recuento de los pecados, y se habla de que desecharon los decretos de Dios, no anduvieron en sus estatutos. Dice también: profanaron mis días de reposo. Aquí el verbo que se traduce como profanar significa atravesar o perforar, ¿sí?
Y aquí pues entonces nos da esta idea de que no solo no santificaron el día de reposo, el sábado, sino que además trataron de destruirlo, ¿sí? Y termina con una indicación general diciendo que su corazón se iba tras sus ídolos. Y esto indica que el problema que habían tenido desde Egipto, este contagio de la idolatría, pues no se había solucionado, seguían con ese problema, ¿sí? Y bueno, esta división termina con una expresión nuevamente de la piedad de Dios. ¿Cómo se da esto, verdad? Repetitivamente, el rechazo del pueblo, pero Dios actúa con bondad. Y esto se representa aquí en el versículo 17 con la expresión los perdonó mi ojo. Esta muestra pues una actitud amorosa y compasiva de parte de Dios y aclara con dos palabras lo que merecían, el que los exterminara, el que los matara. Sin embargo, pues Dios tiene misericordia, aunque pues también, como decíamos hace un momento, tenía que enfrentar las consecuencias de su pecado, que significaba que no entrarían a la tierra prometida. Dios nos perdona, pero las consecuencias, pues esas siguen su curso. Ahora bien, pasamos a la otra sección, estos versículos 18 al 26, que nos habla de la peregrinación en el desierto y que tiene que ver con esta segunda generación dentro del pueblo de Israel. Después de que Dios había jurado que por su pecado el pueblo no entraría a la tierra prometida, en estos versículos pasa a hablar de la segunda generación que salieron de Egipto, es decir, de sus hijos. Ahí el versículo dice esta expresión, sus hijos. Así es que en este versículo Dios advierte a los hijos para que no siguieran los mismos pasos de sus padres. Y es interesante notar dos cosas en este versículo. Por un lado, mirar hacia atrás las expresiones de misericordia de Dios, y por otro lado también desafía un estilo de vida diferente que las que tuvieron sus antecesores, es decir, sus padres. Dice ahí el texto, vuestros padres. Y debemos prestar atención a un segundo aspecto que menciona este versículo, el cual tiene que ver con la frase no guardéis sus leyes, ¿sí? Recordemos que los antepasados, sus padres, habían rechazado los decretos, los mandamientos de Dios, y lo pues alarmante, diríamos, es que habían establecido sus propias leyes para la vida, algo que Dios no les había revelado, que no les había dicho, sin embargo que ahora lo toman ellos de esta manera y establecen sus propias leyes. Así es que ante ello pues se da nuevamente la acción de Dios y se menciona ahí pues en el versículo 19 y 20. Y bueno, aquí se llama al pueblo a andar en los estatutos de Dios, a guardar, a obedecer, a ponerlos por obra, es decir, a hacer, y santificada. Ahí el versículo 20. Como en los casos anteriores, pues encontramos una descripción de la naturaleza de la rebelión del pueblo. Y en primer lugar, ahí el versículo 21, pues dice que actuaron como sus padres, es decir, que pues no aceptaron estas advertencias. Ya también lo ha mencionado el versículo 18. En segundo lugar, repite la afirmación de que el camino a la vida se encuentra en la obediencia a las demandas divinas. Ya lo hemos comentado también. Así es que dice ahí el versículo 11, el hombre que los cumpla, por ellos vivirá. Bien, ahora a partir del versículo 23 al 26, pues encontramos una serie de frases que representan las consecuencias del pecado. Y la primera de estas consecuencias lo expresa en la frase que encontramos en el versículo 23, dice, los esparciría entre las naciones.
La segunda consecuencia lo encontramos en la frase que está en el versículo 25, que les dice: les di estatutos que no eran buenos. Ahora, esto no quiere decir que Dios se equivocó, sino que aunque estas leyes eran buenas, la rebeldía del pueblo hizo que se convirtieran en una causa, estas leyes se convirtieran en una causa de tropiezo. Si bien los decretos habían sido dados para que el hombre que los cumpliera, como dice ahí el versículo 11, que los cumpla, por ellos vivirá, su desobediencia hizo que se convirtieran en leyes que no eran buenas y que finalmente pues resultaban en un camino por el cual no podrían vivir, como dice ahí el versículo 25. Es decir, una ley que tenía como propósito mostrar a Dios como el proveedor de las bendiciones, se había convertido en una oportunidad de ofrecer sacrificios a otros dioses. Si es que mal interpretada la ley, pues se tradujo en algo nefasto, y por eso no puede atribuírsele a Dios. Él no dio malas leyes, por el contrario, ellos convirtieron las buenas leyes de Dios en el camino a la muerte. Ahora, la siguiente sección, los versículos 27 al 29, que ya se nos habla del ingreso a la tierra en cumplimiento a la promesa de parte de Dios. Y en primer lugar, es interesante notar que ahí el versículo 27 y el versículo 30 comienzan con una misma conjunción que dice por tanto, esto que denominamos como una conjunción dentro de la gramática, y que tiene el propósito de ayudarles a entender cuál era la situación que estaban viviendo y así también señalarles tanto las consecuencias como la urgencia de cambiar de actitud. En segundo lugar, se da el mandato a transmitir el mensaje y dice ahí: habla a la casa de Israel. Los cuales, recuerden, este pueblo, esta casa, se refiere al pueblo, los cuales afrentaron, es decir, insultaron, injuriaron a Dios. Los que cometieron estos actos no fueron antepasados muy remotos, sino dice que fueron vuestros padres, es decir, que involucraba a personas que estaban oyendo al profeta. Si es que la naturaleza, aquí podemos ver en el versículo 28 la naturaleza de la traición, y se da mediante estas frases que dice: ellos miraron todo collado alto y todo árbol frondoso. Ahí el versículo 28, y tiene el sentido de describir estas prácticas paganas que ya hemos dicho se realizaban en lugares altos, lo que era también la adoración a la fertilidad o el culto a la fertilidad, que era en los árboles frondosos. En esta descripción se encuentran 4 frases, diríamos, paralelas que resaltan su idolatría. Uno es: sacrificaron sus víctimas, presentaron sus ofrendas, también dice: me irritan, pusieron también incienso agradable y derramaron sus libaciones. Esta última se refiere a las ofrendas líquidas. Bueno, como usted puede ver, como podemos ver, estas frases están relacionadas con el culto a Dios. Sin embargo, aquí tal parece que esto se usaba para prácticas paganas que ellos tenían. Habían hecho una mezcla, lo que había sido para adorar a Dios, ahora lo utilizaban para cultos paganos, para la idolatría. Y de esta manera, pues el pecado del pueblo era doble. Por un lado, dejaron a su Dios, que los liberó y les entregó la tierra, y por otro lado ellos usaron el ritual de Dios para rendir culto a otros dioses. Por eso hablamos de una culpabilidad o de un pecado doble. Y una y otra vez, como decía, Dios muestra su misericordia, y nuevamente encontramos aquí la frase: por causa de mi nombre.
Esto ya lo vimos en el versículo 9 y el 14. Y esto significa que a pesar de la situación persistente de rebeldía del pueblo, Dios seguía comprometido con su pueblo y mantuvo su palabra. Bien, así es que aquí pues diríamos concluye esta revisión histórica, todo lo que había sucedido en el pasado que tuvo este propósito de mostrar estas acciones constantes de Dios de bondad, de misericordia, y cómo a pesar de la conducta rebelde del pueblo de Dios, a pesar de todo ello, Dios se mantuvo constante en su bondad. Y ahora pasamos a esta otra parte que tiene que ver con las rebeliones presentes y el próximo destierro, los versículos del 30 al 38. Y después de haber presentado, como ya dijimos, esta historia de la infidelidad, el profeta se dirige a definir las rebeliones presentes. Había hablado ya del pasado, ahora vas a hablar del presente, los versículos 30 al 31, y vamos a ver más adelante también a definir el futuro que estaba marcado por el castigo, los versículos 32 al 38. Así es que el profeta muestra que la generación que estaba escuchándole en ese momento, pues no era mejor que los antepasados. En su resumen en esta parte, pues presenta 3 términos que reflejan esto, ¿sí? La primera es contaminar, esta expresión, esta palabra, la cual tiene el sentido ético como ritual. La segunda también es fornicais, lo cual significa literalmente prostitución. Es un término usado comúnmente para referirse a la infidelidad del pueblo. Finalmente se hace nuevamente una referencia a los ídolos abominables que ya se usó ahí en el versículo 7 y que se trata también, como ya lo hemos dicho, de algo detestable. De alguna manera los que se estaban comparando con sus antepasados, los cuales habían caído una y otra vez en el pecado, y pues le sucedía lo mismo a esta generación, a estos que estaban escuchando, y también recibirían como castigo la pérdida de la tierra prometida. Y vale la pena tomar en cuenta 2 expresiones que complementan la contaminación del pueblo. La primera hace referencia a todos los ídolos, es decir, no se trata de que habían cambiado a Dios por otra divinidad. Por el contrario, lo que estaba afirmando es que su perversión había sido completa, con muchos ídolos, ¿sí? Finalmente vuelve a repetirse esta frase. Hasta ahora, a pesar de las denuncias proféticas y del castigo recibido, seguían en las mismas prácticas, seguían sin cambiar. Ahora, los versículos 32 al 38 mira hacia el exilio y su valor correctivo. Se puede dividir en 2 partes. En la primera se encuentra una cita de lo que ellos decían: seamos como las naciones, el versículo 32, para luego presentar la respuesta que Dios da ante esta expresión que ellos hacían, los versículos 33 al 38. Y en cuanto a este versículo 32 que ya hemos mencionado, esta frase contiene lo que podríamos llamar una cita de lo que ellos tenían en mente. Aquí notamos esta expresión: lo habéis pensado, que literalmente se traduce como lo que sube a vuestro espíritu. Y esto indicaba un deseo profundo, el querer ser como otros pueblos, ¿sí? Al presentar este deseo, pues se agrega esta frase que pues presenta claramente el concepto de la idolatría. Para servir, dice ahí la frase, para servir la madera y a la piedra. Y de alguna manera aquí el profeta estaba ridiculizando este deseo que tenían, pues esta adoración era a un Dios que no oía, que no veía, que no hablaba, porque era una madera, una piedra. Ahora bien, en los versículos 33 al 38 podemos ver ahora la respuesta de Dios
a esta rebelión del pueblo. Y esta se puede dividir en dos partes. En primer lugar, versículo 33, se hace esta afirmación: he de reinar sobre vosotros. En segundo lugar, que se encuentra en los versículos 34 al 38, se detallan las acciones concretas que Dios va a tomar a cabo por esta infidelidad del pueblo. La manera en que Dios habrá de reinar, de acuerdo a esto que tiene la primera parte, se aclara con dos, o se especifica con dos expresiones. Una es con mano fuerte, con brazo extendido y enojo derramado. Estas dos primeras expresiones, es decir, con mano fuerte, con brazo extendido, eran conocidas por el pueblo, estaban en el contexto relacionadas con la liberación en Egipto, y que pudo haberle dado esperanza a estos oyentes, porque pues esas fueron las expresiones que se usaron en ese momento para los enemigos del pueblo. Pero ahora bien, la tercera frase que especifica es con enojo derramado. Así es que estas frases que anteriormente se habían mencionado, pues estaban ahora utilizándose para castigo del pueblo. En aquel momento pues fueron para ayuda del pueblo, ahora era para el castigo del pueblo. Y en cuanto a las medidas concretas que Dios realizará, el texto menciona las siguientes. En primer lugar dice: lo sacaré de entre los pueblos, ahí el versículo 34. Y esta frase también recuerda esta imagen del Éxodo, cuando Dios los sacó. Aquí la diferencia es que mientras en aquel entonces fue la respuesta del clamor del pueblo, ahí en Éxodo, el capítulo 3, versículo 7, en esta ocasión es motivada por la ira derramada de Dios, ¿sí? Y en segundo lugar, el Señor dice: guiará a su pueblo nuevamente al desierto. Y aquí es importante ver esto. La estancia en el desierto era visto por los profetas como un tiempo de noviazgo. Ahí lo dice Jeremías 2:2. Y al mismo tiempo esto abría la posibilidad de revivir la relación amorosa, Dios, pueblo, esposo, esposa. Sí, esto lo pueden ver ahí en Oseas y en Amós, en los versículos indicados. Esta estancia alejada de las naciones daría al pueblo de Israel la posibilidad de confesar sus culpas. Allí iban a ser acusados por Dios y tendrían también la posibilidad de un acto de expiación. Y en tercer lugar, y luego de haber pasado por estas dos experiencias anteriores, ellos entrarían en los vínculos del pacto. Nuevamente se restablecería este pacto. Y en cuarto lugar, el versículo 38 se habla de que Dios eliminará a los rebeldes. Y notemos dos observaciones sobre esta afirmación. En primer lugar, el verbo apartaré, que significa también seleccionar. De esta manera el texto está hablando de una purificación que era muy necesaria para el pueblo. Ahora, en tercer lugar, la sección que tiene que ver con la purificación futura. Ahí están los versículos correspondientes. Bien, esta se puede dividir en tres secciones. En la primera, que encontramos un desafío de transformación que era muy necesario para poder servir a Dios. Ahí la expresión dice: andad cada uno tras sus dioses y servid, pero no profanéis mi santo nombre. Parecería que aquí Dios les estaba aconsejando que adoraran a sus dioses y que luego volvieran a él. Sin embargo, esto no era así. Esto era una forma irónica de que ellos pues vieran qué era lo que querían hacer. No quisieran lo que quisieran, sino que no podían tener dividido su corazón, su servicio. En realidad, esto era un desafío a tomar una decisión. Ahí el versículo 40 pues contiene el desafío ahora de una manera positiva.
en el momento en que ellos dejen de profanar el santo nombre de Dios, entonces podrán servir a Dios en su santo monte. La aclaración que hace a continuación es que es en el alto monte de Israel. Tengamos presente que este es el lugar que se designaba para el monte de Sión, para Jerusalén. En cierta forma, esto llamaba a dejar las prácticas en los lugares altos, que recordemos nuevamente era el lugar donde se hacían los sacrificios a los ídolos paganos. La segunda sección, que está en los versículos 40 al 42, comienza con una afirmación: ahí me servirán. Cuando se hace referencia a servir, tiene el sentido de adorar a Dios de manera concreta, poner a su servicio pues la vida. En segundo lugar, también dice: allí los apacentará, y que luego aclara que también recibirá esta ofrenda, y el versículo 41, como grato olor. Es una clara oposición a lo que ellos habían hecho al quemar incienso a sus dioses, cosa que era rechazado por Dios. Finalmente dice: allí demandaré vuestras ofrendas. En estos casos mostraba acciones que ellos buscaban o consultaban a Dios. En estos casos Dios, recordemos, había rechazado eso que ellos hacían. Ahora, después de la purificación, Dios estaría dispuesto a que ellos elevaran sus ofrendas. Y la tercera sección, que tiene que ver con los versículos 33 al 44, contiene la respuesta o reacción del pueblo de Israel ante esta aceptación de parte de Dios. Y la primera es acordarse de aquello que los había contaminado. Tengamos presente que acordarse en el pensamiento bíblico no es solamente traer a la memoria algo, sino que significaba o implicaba tomar conciencia, reconocer. Este reconocimiento estaba relacionado con sus caminos, ahí lo dice el texto, es decir, a su estilo de vida que los había llevado a contaminarse. Entonces, la segunda de las acciones es que ellos se aborrecieron a vosotros mismos, ellos se aborrecieron a sí mismos. Es decir, tomaron conciencia del pecado que habían cometido y que pues los llevó al dolor por lo que ellos habían cometido. La tercera sección es que ellos reconozcan, dice ahí el versículo 44, sabréis que Dios no había actuado, sabréis, y esto es lo que tendrían que pues saber, que reconocer, que Dios no había actuado de acuerdo a su conducta, es decir, no los había castigado por su maldad, por su idolatría. Por el contrario, Él había mantenido su pacto, su palabra, a pesar de las traiciones de su pueblo. Y hermanos, pues hay muchas cosas que muchas veces queremos ocultar de nuestro pasado, de nuestras fallas, y a veces queremos dejarlos ahí de un lado. Tenemos que reconocer nuestras fallas y debemos también dolernos por esas conductas que no han sido conforme a lo que Dios esperaba de nosotros. Y en cuarto lugar, la última parte, que tiene que ver con el juicio que comienza. Bueno, estos últimos versículos de este capítulo, pues presentan una introducción a los mensajes de juicio que vamos a ver ya más adelante en los capítulos siguientes. Y el pasaje aquí se puede dividir en tres secciones. En la primera, que se refiere a quién va dirigido el mensaje. La segunda, el contenido del mensaje, y la tercera, el propósito del mensaje. De la misma manera que hay tres mandatos que dice pon, derrama, profetiza, también hay una combinación de tres términos que parecen mostrar como le llaman, un crescendo, es decir, va en aumento, y que habla de comenzar a componer, dirigir el rostro, luego decir palabras suaves, hasta que finalmente se profetice con todas las implicaciones que ello tiene.
El texto también contiene tres diferentes palabras para referirse a quién va dirigido el mensaje. Habla del sur, austral y Neguev. Es posible que estos lugares se refieren a Judá o Jerusalén. Y en la segunda sección, el versículo 47, se hace referencia al contenido del mensaje. Quizá solamente lo podemos resumir con la palabra fuego consumidor, ¿sí? Ezequiel estaba anticipando la invasión de las tropas babilónicas y que la destrucción de Jerusalén, de Judá, era inevitable. La tercera sección, como ya lo hemos mencionado, contiene el propósito que tiene este mensaje, y aquí podemos ver tres propósitos. El primero era mostrar la seriedad y severidad de lo que ocurriría, porque dice no se apagará, o sea, era algo muy serio y muy severo, y el pueblo debería estar consciente de esto que estaba ocurriendo, de esto que estaba por venir, y que pues no iba a ser algo pasajero, sino que dice la expresión no se apagará. Por otro lado, muestra que es Dios quien hace todo esto. Dice yo Jehová lo encendí. Y así es que no se trataba de los planes de las naciones poderosas, sino que Dios tenía el control de la historia. Finalmente, el propósito es también señalar como una señal, es decir, para que todos vean y reflexionen y aprendan. Y así es que, hermanos, esto es también una señal para nosotros, para que aprendamos a no caer en esa infidelidad hacia Dios y mantenernos fieles en su camino. Finalmente, el profeta termina con una expresión curiosa que dice a Señor Jehová. Y aquí pues hay algunas posibles interpretaciones. Unos hablan de que tal vez el profeta estaba preocupado porque el mensaje no llegaría a sus oyentes o no recibiría el pueblo este mensaje. Y por otro lado también le causaba dolor, dicen algunos, porque estaba pues trayendo desprestigio que él se había ganado. Y bueno, quizá estos dos aspectos estaban involucrados, pues a la gravedad del mensaje que debía de transmitir se le debe sumar la situación personal y familiar y la aflicción que les causaba el rechazo de los suyos. Y bueno, esas son las implicaciones para el que anuncia el mensaje de Dios. No siempre es grato el llevar el mensaje de Dios, porque muchas veces pues nos trae consecuencias delicadas, pero tenemos que, como lo hizo Ezequiel, llevar a cabo, cumplir con la tarea. Muchas veces al dar este mensaje, el profeta Ezequiel lo criticaron, lo juzgaron, lo señalaron, y así también pasa en nuestros días. Así es que, pero tenemos que nosotros llevar a cabo la tarea que Dios nos encomienda. Bien, hermanos, pues vamos a terminar con una oración para dar gracias a Dios y pedir que Él siga afirmando esta su palabra en nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, en estos momentos en tus manos nos ponemos para que tú afirmes tu palabra, Señor. Nos ayudes para que en nuestra vida aprendamos de todo esto que ha sucedido, Señor, con este pueblo, y que, Señor, nos sirva a nosotros para afianzarnos en nuestra obediencia a ti, Señor. Necesitamos de tu ayuda. Gracias por tu gran misericordia, porque, Señor, a lo largo de la historia, como lo hemos visto, a lo largo de esta historia de este pueblo, Señor, tú mostraste una y otra vez tu misericordia, y gracias te damos, y en tus manos nos ponemos para que nos sigas guiando. Por Cristo Jesús te lo rogamos todo humildemente. Amén. Vamos ahora a recoger nuestras ofrendas y vamos a decir el texto que está ahí en su pantalla. Señor, tú te entregaste por nosotros, ahora te entregamos a ti parte de lo que tú nos das. En tu amor nos has limpiado de nuestro pecado. En gratitud te servimos con alegría. Tu gloria llena nuestro corazón. Ayúdanos a glorificarte en todo. Amén. Vamos a
recoger nuestras ofrendas y de esta manera consagramos nuestra ofrenda mediante este canto. Al cantarlo estaremos también consagrando nuestra ofrenda. Bien, hermanos, ahora vamos a cantar el himno para terminar, que se titula Límpiame, Señor. Ustedes lo pueden ver en su pantalla. Cantemos este himno. Límpiame, Señor, de toda mi maldad. Borra mi pecado, dame santidad. Quiero por tu sangre el perdón gozar. Límpiame, Señor, para adorar. Límpiame, Señor, de toda mi maldad. Sé que no busqué hacer tu voluntad. Te confieso, Cristo, que rebelde fui. Líbrame, Señor, acudo a ti. Líbrame, Señor, tu voz escucharé. Con humilde corazón te seguiré. En sinceridad te quiero alabar. Libre es tu Señor para adorar. Amén. Hermanos, vamos a tener una oración para concluir nuestro culto y hermanos, pues como aviso les invitamos para que el día de mañana se pueda unir al culto de Santa Cena, que también nombramos como la última cena, y este culto es realizado por la conferencia y nos estaremos uniendo a este culto. Recuerden que es a las 7 y tengamos listos los elementos de la comunión para que participemos también. Recordarles también, que ustedes lo pueden ver ahí en su programa que ya se ha compartido, que el culto del viernes será a las 12 del día, al mediodía, y el culto de resurrección el domingo será a las 6 de la mañana. Vamos a terminar con una oración. Padre bendito, gracias te damos porque nos permitiste este tiempo de estudiar más de este libro del profeta. Señor, en tus manos nos ponemos, que tu bendición
la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos acompañe y nos guarde hoy y siempre. Por Cristo Jesús lo rogamos todo humildemente. Amén. Dios les bendiga, hermanos.